programa de hoy, Iglesia en México exige a autoridades respetar dignidad y derechos humanos de migrantes. Cambios en el Código Penal de México permitirían legalización del aborto en todo el país. Y Santo Padre pide colocar a la persona humana al centro de la política. Bienvenidos a EWTN Noticias. Gracias por acompañarnos. Soy Silvia Ordóñez. Como todos los días de lunes a viernes, trayéndoles la mejor información con enfoque católico. Soy Eddie Rodríguez Morel. Empezamos la jornada informativa con noticias desde México, donde la Iglesia del país exigió a las autoridades que se respete la dignidad y los derechos de los migrantes. Veamos. A través de sus redes sociales, Monseñor Alfonso Miranda, secretario general de la Conferencia del Episcopado Mexicano, hizo un llamado a las autoridades migratorias y a la Guardia Nacional de México para que respeten la dignidad y los derechos humanos de los centroamericanos que intentan ingresar al país en una nueva caravana migrante. Y es que el pasado 20 y 21 de enero se publicaron imágenes donde se ve a miembros de dichas organizaciones respondiendo con violencia ante los intentos de los migrantes por ingresar a México desde la frontera sur del país. Según se sabe, las personas que conforman la caravana y buscan cruzar de Guatemala a México serían alrededor de 3.500. Según aseguró en la conferencia de prensa el presidente de México, Manuel López Obrador, se procura que se aplique la ley sin violar los derechos humanos. Además, remarcó que se busca respetar los derechos humanos ofreciendo refugio y, aunque parezca contradictorio, protección, porque según comentó, si no se cuida a los migrantes y no se les conoce, ellos pasan y llegan al norte, donde los atrapan las bandas delincuentes y los agreden. Y en otra noticia les informamos que hace poco la prensa mexicana dio a conocer un borrador del Código Penal Nacional que presentaría el gobierno del presidente Manuel López Obrador y que legalizaría el aborto en todo México. Para hablarnos sobre las repercusiones que tendría esta reforma, se encuentra conectado con nosotros vía Skype Rodrigo Iván Cortés, presidente del Frente Nacional por la Familia. Rodrigo, te damos la bienvenida a EWTN Noticias. Es un gusto estar con ustedes. Rodrigo, para poner en contexto a los televidentes, ¿cuáles son los cambios que está proponiendo el gobierno de López Obrador en el Código Penal Nacional que presentarán en las próximas semanas en México? En días recientes presentaron 14 reformas que quieren hacer al sistema judicial mexicano, entre ellas la creación del primer Código Penal único. Con esto borrarían los códigos locales. Ya no existirían los códigos locales y habría un solo código nacional. En este, por lo que ha sido la insistencia de la secretaria Olga Sánchez Cordero, no aparece en el borrador filtrado, que no ha sido presentado formalmente, pero que ya está más de 600 hojas, no aparece el tipo penal aborto. Con ello legalizarían o harían no punible la práctica del aborto en toda la República y en cualquier etapa. Esto sería un agravante a la situación que vive México de muerte y de violencia. Rodrigo, y ante todo este contexto, ¿qué acciones piensan realizar como Frente Nacional por la Familia para evitar que esta reforma se dé en México? De manera inmediata, les pedimos que puedan sumarse a la petición que como Frente Nacional por la Familia hemos puesto en la plataforma cívica Citizen Go. Esto también lo pueden buscar en el portal de noticias de Así Prensa, en donde explicamos este contexto y también les ponemos el link para que ahí puedan sumarse y mostrarle el rechazo al presidente López Obrador, porque la pregunta es muy puntual. Señor presidente, ¿quién manda en México? ¿Cuál es la propuesta que va a ser la que impere por parte del gobierno federal? ¿La de usted, señor presidente López Obrador, o la de la secretaria Olga Sánchez Cordero? Rodrigo Iván Cortés, muchas gracias por habernos acompañado en EWTN Noticias. Es un gusto. Gracias nuevamente, Rodrigo, por traernos esta información tan delicada de lo que está sucediendo en México. Es un tema que nos debería preocupar gravemente a todos, porque lo que se está planteando en este borrador es despenalizar el aborto y interrumpir el embarazo en todas sus fases, quitar la vida al más inocente desde el inicio hasta cualquier fase del embarazo. Creo que es algo
bastante grave. Es una acaparación de poder increíble, como dice Cilia, porque por un lado se dejan sin efecto los códigos penales de todos los estados de México. ¿De qué sistema estamos hablando? ¿Un sistema centralizado como el que hay en otros países o un sistema federal en el que justamente los estados deciden temas como su código penal? Y el gobierno central también tiene su código penal. Se busca dejar sin efecto esos códigos penales locales y hay que preguntarse por qué. Vemos claramente, para dejar sin efecto, desaparecer la figura penal del aborto de modo que sea legal en todos los estados y en cualquier fase del embarazo. Importante esta campaña que lanza Citizen Go justamente, y Rodrigo Iván Cortés a través de Citizen Go, para que todos hagan sentir su parecer y le reclamen al presidente López Obrador que quién está en el mando en México, si es él o la secretaria de Gobernación, que sabemos tiene esta agenda abortista. Pasamos a otras informaciones y en una reciente audiencia el Santo Padre pidió colocar a la persona humana al centro de la política. Veamos. Hace unos días, el Papa Francisco recordó la obligación moral de situar a la persona humana en el centro de la política pública, en lugar de únicamente enfocarse en la búsqueda del poder o beneficio. El Santo Padre dijo esto en un mensaje enviado al presidente ejecutivo del Foro Económico Mundial, Klaus Schwab, con motivo de la reunión anual que se realiza del 21 al 24 de enero en Davos Klosters, Suiza. Según se lee en el escrito, el pontífice pidió a los participantes tener presente la alta responsabilidad moral que se tiene sobre cada uno de nuestros hermanos y hermanas, incluidos los de las generaciones futuras. Además, el Papa aprovechó para agradecer al cardenal Peter Turkson, prefecto del Dicasterio para la Promoción del Desarrollo Humano Integral, quien asiste en el foro como representante de la Santa Sede. Como se recuerda, en estos años, el Foro Económico Mundial ha representado una oportunidad para que los diversos grupos de interés se comprometan a explorar formas innovadoras y eficaces de construir un mundo mejor. Asimismo, este foro ha proporcionado un escenario para que la voluntad política y la cooperación mutua se orienten y refuercen para superar el aislamiento, el individualismo y la colonación ideológica. Por otro lado, se dio a conocer que el Papa Francisco visitará la ciudad italiana de Bari por el encuentro Mediterráneo Frontera de Paz. Conozcamos los detalles. El Papa Francisco visitará por segunda ocasión la ciudad italiana de Bari el próximo 23 de febrero, con motivo del encuentro de reflexión y espiritualidad titulado Mediterráneo Frontera de Paz, que organiza la Conferencia Episcopal Italiana. Según se dio a conocer, a su llegada a la capital de la región Puglia, el Papa será recibido por el arzobispo de Bari Bitonto, Monseñor Francesco Cacucci, junto a algunas autoridades civiles. Posteriormente se trasladará a la Basílica de San Nicolás para reunirse con los obispos del Mediterráneo y pronunciar un discurso. Según se dio a conocer, entre las personalidades que estarán en el encuentro destaca el administrador apostólico sede vacante del Patriarcado Latino de Jerusalén, Monseñor Pierbattista Pizzaballa. Por otro lado, a media mañana, el pontífice saludará a las personas que estarán afuera de la basílica y finalizará con la celebración de la Santa Misa antes de dirigir el rezo del Ángelus y regresar a Roma. Cabe destacar que en la primera visita del Papa Francisco a Bari en julio del 2018, el pontífice se reunió con los patriarcas y líderes de las principales iglesias orientales para rezar juntos por la paz en Oriente Medio y estrechar los lazos ecuménicos. Ahora nos enlazamos rápidamente con nuestra corresponsal en Roma, Mercedes de la Torre Cuellar, quien nos trae una interesante entrevista. Adelante, Mercedes, con la información. Hola a todos, me da mucho gusto saludarlos desde la Plaza de San Pedro en el Vaticano. Como ya hemos informado, el próximo domingo 26 de enero, la Iglesia Universal celebrará el primer domingo sobre la Palabra de Dios, convocado por el Papa Francisco. Por este motivo, en EWTN Noticias nos trasladamos a la Iglesia Nacional Española en Roma para entrevistar a un sacerdote experto en Biblia, el padre Álvaro Pereira Delgado, quien nos dijo cuál es la relevancia del próximo domingo sobre la Palabra de Dios. Veamos lo que dijo. Bueno, el Papa Francisco nos ha regalado un domingo precioso en el que vamos a celebrar que la palabra de Dios es la raíz de nuestra vida. Es verdad que todos los domingos no solo escuchamos, sino la celebramos hecha carne en la Eucaristía. Pero el Papa ha querido significar
la importancia de la palabra de Dios, dedicándole temáticamente un solo domingo a ese tema. Así podremos descubrir lo que verdaderamente vamos a escuchar en el Evangelio de este domingo próximo, que es que la palabra de Dios nos convierte y nos abre la salvación. Además, el padre Álvaro, quien realizó un doctorado en el Instituto Bíblico de Roma, explicó cuál es la importancia de las Sagradas Escrituras para la vida de los bautizados. La Sagrada Escritura lo es todo. A través de ella escuchamos lo que Dios nos quiere decir. A través de ella recibimos nuestra verdadera identidad y descubrimos quiénes somos. A veces se nos olvida que somos hijos de Dios y que estamos destinados a la gloria. Y en la palabra de Dios pues encontramos la alegría y el respiro para la vida. Por último, el sacerdote español destacó que este primer domingo de la Palabra de Dios se lleva a cabo al concluir la semana de oración por la unidad de los cristianos. El Papa ha buscado un domingo estupendo entre la Navidad y el inicio de la Cuaresma, un domingo en el que estamos inmersos en la oración por la unidad de los cristianos. Además, la Escritura es aquello que nos une con nuestros hermanos reformados y con las demás iglesias. Los compartimos todos junto con el bautismo. Por eso la palabra de Dios nos enseña, eso que nos dice Jesús en el Evangelio de Juan, para que seamos uno, ese camino hacia la unidad. Y con estas reflexiones sobre las Sagradas Escrituras podemos prepararnos para vivir mejor el próximo domingo de la Palabra de Dios, iniciativa que les contaremos también cómo se vivió en el Vaticano. Mientras que esto fue todo por hoy, informó para ustedes en EWTN Noticias desde el Vaticano, Mercedes de la Torre Cuellar. Hasta la próxima. Gracias nuevamente, Mercedes, por la información. Y una idea que podemos destacar muchísimo de esta entrevista es justamente en la parte en la que mencionan que a través de las Sagradas Escrituras nosotros podemos descubrir nuestra identidad de hijos de Dios. Qué bonito entonces celebrar este domingo que viene, justamente el Día de las Sagradas Escrituras, como propone el Papa Francisco, y también hacerlo en comunidad, en familia, así que los invitamos para que aprovechen de este domingo. Qué importante encontrarnos con el Señor cotidianamente en su palabra, en la cual Él viene a nuestro encuentro y queremos leer esa palabra en el espíritu en el que fue escrita, de modo que el espíritu nos ayuda a aplicarla correctamente a nuestra vida y reconocer también que la palabra en toda su riqueza es Jesucristo mismo, quien a través del magisterio, que es la facultad de enseñar en su nombre, el que ustedes los escucha, a mí me escucha, sustenta y respalda el anuncio de los apóstoles, parte del cual es puesto por escrito. La palabra de Dios es Jesucristo, que llega a nosotros a través de la Sagrada Escritura y la Sagrada Tradición. Este domingo es una ocasión para poder entrar a fondo en las Escrituras y encontrarnos con el Señor para que transforme nuestra vida, siempre. Amigos, tenemos que hacer una pausa, pero al volver, en Estados Unidos declaran el 22 de enero como Día de la Santidad de la Vida Humana. Y en Francia, jefe de renovación de Notre Dame declara que Catedral todavía no está salvada. Ya regresamos con más información en EWTN Noticias. Estamos de regreso con más en EWTN Noticias y vamos con información desde Estados Unidos, donde el presidente Donald Trump declaró el 22 de enero como el Día Nacional de la Santidad de la Vida Humana. En una proclamación escrita, el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, declaró el 22 de enero como el Día Nacional de la Santidad de la Vida Humana. Según informó el mandatario, la nación está orgullosa y reafirmó por ello su compromiso para proteger el precioso don de la vida en todas sus fases, desde la concepción hasta la muerte natural. La fecha coincidió con un aniversario más de la decisión de la Corte Suprema del 22 de enero de 1973, conocida como Roe vs. Wade, con la que se aprobó el aborto en Estados Unidos. Como se recuerda, el pasado 22 de enero de 1984, el presidente Ronald Reagan también declaró esa fecha como Día Nacional de la Vida Humana y lo siguió haciendo durante muchos años. La proclamación de Trump en este 2020 establece que Estados Unidos debe seguir firmemente dedicado a la profunda verdad de que toda vida es un don de Dios, lo que le da a toda persona un inconmensurable valor y potencial.
Asimismo, se lee que el gobierno se siente agradecido con quienes apoyan a las mujeres que pasan por un embarazo inesperado, a quienes proporcionan sanación a las que se han sometido al aborto y a quienes reciben a los niños a través de la adopción y el cuidado adoptivo. Qué alegría saber que en contraste con lo que está sucediendo en México, justamente el presidente Trump, en este caso, ha propuesto este día para celebrar y respetar a la vida humana en todas sus fases. Y además también acaba de confirmar su presencia en la gran marcha que se realizará. Esto es una noticia histórica. El presidente de los Estados Unidos por primera vez estará presente en la Gran Marcha por la Vida en Washington. En los años pasados, desde que es presidente Trump, el vicepresidente Mike Pence ha estado presente y ha habido un videomensaje de saludo de parte del presidente. Por primera vez, él estará en persona en esta marcha y es verdaderamente tomar una posición política muy clara con esta declaración también. El presidente no legisla, no produce leyes, pero puede hacer declaraciones que expresan sus prioridades. Y qué bonito ver en el líder de un país las prioridades de la población en general, que son pro vida. Y que el presidente Trump asume este liderazgo, verdaderamente habla muy bien de él y de sus prioridades. Por otro lado, en Francia, el jefe de renovación de la Catedral de Notre Dame expresó que todavía es muy temprano para decir que ese santuario está fuera de peligro. Escuchemos. El jefe de la renovación de Notre Dame, general Jean-Louis Georgelin, quien supervisa la reconstrucción de la catedral parisina devastada por el fuego en abril del 2019, declaró que es demasiado pronto para confirmar que el histórico templo se puede salvar por completo. Hasta el día de hoy, incluso si estamos bastante seguros y todos los indicadores parecen positivos, aún es demasiado pronto para confirmar que la catedral se ha salvado. Todavía hay algunos pasos particularmente riesgosos antes de terminar toda la fase de seguridad de la estructura. Y solo una vez que se hayan llevado a cabo todos estos procedimientos, se podrá levantar el decreto de estado de peligro adoptado por la Prefectura de Policía de París después del incendio. Asimismo, en una reciente sesión con la Comisión de Cultura, el general Georgelin, ex jefe de las Fuerzas Armadas de Francia, explicó a los senadores reunidos que los trabajadores están a punto de retirar los andamios dañados, una fase arriesgada porque las piezas metálicas pueden caer sobre los techos abovedados. La próxima operación consistirá en terminar la fijación del andamio dañado, el que rodea la aguja, permitiendo su desmantelamiento. Según se informó, los trabajadores tendrán que usar cuerdas para cortar y quitar 40.000 piezas de andamios, que pesan alrededor de 200 toneladas y miden 40 metros de altura. Se espera que la operación comience a mediados de febrero y dure 4 meses, pero podría llevar más tiempo. En las próximas semanas se realizará una evaluación para examinar el estado de la estructura de Notre Dame y posteriormente se establecerá la mejor opción para renovar este templo histórico. Y ante devastadoras inundaciones en diversos estados al sur de Brasil, la Iglesia en este país ya se encuentra desplegando la ayuda necesaria a los afectados. Veamos. En los últimos días, diversos estados al sur de Brasil se vieron fuertemente afectados por inundaciones que han causado hasta el momento la muerte de 6 personas y la pérdida de 415 hogares. Ante esta situación, autoridades eclesiásticas del país se encuentran coordinando la recaudación de fondos para ayudar a los afectados y se han reforzado los servicios de asistencia material y espiritual a las poblaciones necesitadas, entre las que se encuentran las comunidades de Icona, Vargem Alta y Anchieta. Además, se han establecido centros de donación. Según se dio a conocer, la ayuda necesitada va desde agua potable hasta colchones, ropa y necesidades básicas. Por otra parte, en una campaña de defensa civil, los bomberos y el gobierno del estado también pidieron donaciones de agua mineral, alimentos no perecederos y materiales de higiene personal.
Cabe resaltar que las víctimas de las inundaciones residían en Icona y Alfredo Chávez, dos localidades de casi 15.000 habitantes situadas en zonas rurales, donde en los últimos días han caído casi 250 milímetros de agua, lo equivalente a las precipitaciones previstas para todo el mes de enero. Nos unimos a la solidaridad de la Iglesia en Brasil, que realmente está pasando por momentos muy difíciles con estas inundaciones, y los invitamos también a que los acompañen con sus oraciones y sobre todo si pueden hacerlo con una ayuda concreta a través de la organización Cáritas en cada uno de sus países. Y estamos enlazados con nuestra corresponsal en España, Blanca Ruiz, quien nos trae información sobre recientes declaraciones de la ministra de Educación en el país. Adelante, Blanca. Hola Silvia, hola Edi. Desde España les cuento algunas de las respuestas que se han sucedido después de las polémicas declaraciones de la ministra de Educación y Formación Profesional, Isabel Celaá. Hizo estas declaraciones con motivo de la activación del llamado PIN parental, es decir, la necesidad de que los hijos tengan un consentimiento explícito por parte de los padres para la participación en actividades extracurriculares que generalmente están relacionadas con educación sexual. Pues bien, el portavoz de los obispos españoles, Monseñor Luis Argüello, le respondió a través de Twitter que los hijos no somos propiedad de los padres, menos del Estado. Tampoco somos propietarios de nuestro cuerpo, no somos cosas. Ser hijo supone participar de un vínculo, fruto y origen de otros vínculos que, respetados y armonizados, hacen posible el bien común personal y social. Monseñor José Ignacio Munilla, obispo de San Sebastián, también aseguró a través de Twitter que caminamos hacia la estadolatría, hacia la cada vez mayor intromisión del Estado en la vida de la familia. Las respuestas a estas duras declaraciones de la ministra también se oyeron entre los padres. De hecho, José Antonio Méndez, padre de 3 hijos, respondió a las pretensiones del gobierno de PSOE y Podemos a través de un vídeo que se ha hecho viral. Pues porque lo que están tratando de hacer es imponer una moral de Estado. Están tratando de decirnos y de decírselo y de imponérselo a nuestros hijos desde su más tierna infancia cómo tienen que pensar. No lo que es legal y lo que es ilegal, sino lo que está bien y lo que está mal. Y que todo lo que se salga de ahí debe ser perseguido, castigado, sancionado, ridiculizado. Además, queremos contarles que el próximo 26 de enero se celebra la Jornada de Infancia Misionera, organizada por Obras Misionales Pontificias, con el lema «Con Jesús Egipto en marcha». Esta jornada, organizada por Obras Misionales Pontificias, pretende que los niños tengan el protagonismo y que sean ellos los que ayuden a otros pequeños que están en tierras de misión. Expedita Pérez, misionera comboniana que ha vivido 15 años en Egipto y trabajado con niños y refugiados de Sudán del Sur, participó en la rueda de prensa y agradeció la ayuda que recibió durante todos esos años de la infancia misionera y de Obras Misionales Pontificias. Nor era un niño Shiluk que nació en el sur Sudán. Después se lo llevaron al norte como refugiado y desde el norte escaparon siempre como Jesús buscando seguridad a Egipto. Él nació con los pies al revés. Su mamá me dijo, hemos intentado operarlo pero es muy caro y no podemos hacerlo. Entonces, a través de las ayudas que recibimos de la Santa Infancia y de otras campañas de la Iglesia, nosotros pudimos garantizar las 4 operaciones de NOR. Entonces yo, a nombre de verdad de la Iglesia, de los refugiados y de los niños que vienen ayudados en Egipto, sí que me quiero permitir de dar las gracias a José María y a todos vosotros del equipo que estáis ayudando. De hecho, en el año 2019, en esa jornada se recaudaron 15,5 millones de euros en todo el mundo, que ayudaron a 4 millones de niños en 2.864 proyectos. Esto es todo desde España, seguiremos informando. Gracias, Blanca, por la información. En otras noticias les contamos que los pacientes del Hospital Bambino Gesù tuvieron un día de fiesta con el circo Ronnie Roller. Veamos qué fue lo que vivieron. Hace unos días, los jóvenes pacientes del Hospital Pediátrico Bambino Gesù recibieron la visita de los artistas del circo Ronnie Roller, que fue premiado en el Festival de Montecarlo. Ellos realizaron una presentación en el hospital, con el fin de brindar a los pacientes un momento de mucha alegría. Este encuentro, organizado con motivo de la próxima Jornada Mundial del Enfermo, que
que se celebrará el 11 de febrero, contó con la presencia del cardenal Peter Turkson, prefecto del Dicasterio para el Servicio del Desarrollo Humano Integral, quien señaló que esta actividad alivia la carga del dolor de los pacientes porque reciben experiencias de alegría y eso los llena de felicidad. Durante la jornada se realizó un pequeño espectáculo dentro de la sala de juegos del hospital y después un show más grande y más colorido en los espacios exteriores del Castillo de los Juegos, seguido por una invasión de artistas, payasos y malabaristas en algunos pabellones para llevar sonrisas también a los niños que no pueden salir de sus habitaciones. Qué alegría que estos niños en medio de su enfermedad hayan podido vivir un día lleno de alegría. Justamente como decía el Papa Francisco en el contexto de la Jornada Mundial del Enfermo que está próxima a darse en el mes de febrero, lo único que necesitan las personas que están pasando por una enfermedad es acogida y consuelo. Y con eso hemos llegado al final del programa de hoy, amigos. Gracias por haber estado con nosotros. Y no se olviden de seguirnos en nuestras redes sociales. Hasta mañana.